doctor Juan Carlos Munguía, médico psiquiatra, ya está con nosotros en esta tarde para hablarnos sobre el tratamiento de la ansiedad. Cualquier consulta que ustedes tengan para él, llámenle al 2235-3660 o envíele un mensajito al 9230 para que le pueda consultar. Doctor, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Buenas tardes nuevamente, por darme la oportunidad de dirigirme a los televidentes y hablar sobre un tema tan importante y de mucha actualidad como es la ansiedad. Y en esta ocasión pues vamos a hablar un poco sobre el tratamiento, su abordaje terapéutico y obviamente pues siempre hacer una alusión a las posibles causas que nos puede provocar la ansiedad. ¿Qué causa nos provoca la ansiedad, doctor? Creo que la primera es el estrés. Estamos sometidos a factores de estrés, por ejemplo, si tenemos una inestabilidad emocional, sentimental, económica, pues eso nos hace más vulnerables a tener angustia, a preocuparnos, y eso pues nos lleva a un desgaste mental, físico, y esto nos allana el camino para comenzar a tener el trastorno de ansiedad generalizada, con las múltiples variedades que tiene también este trastorno. Podemos hablar de una de las cosas que más se presentan en las personas son ataques de pánico, que son esas sensaciones prácticamente de muerte, de sentir que se va a volver loco, que tiene la desesperación, que está inquieto, que el corazón empieza a palpitarle de manera rápida, la respiración se vuelve cada vez más rápida y tiene una sensación de mareo que va a colapsar. Esto es bien importante que las personas... ¿Como que le faltara la respiración? Como que le falta la respiración, es importante que lo vayan identificando, y esto es uno de los más frecuentes, que son los ataques de pánico. Y cuando esto sucede en lugares abiertos, por ejemplo en un mall, en una sala de cine, en el supermercado, la persona tiene que salir desesperada, corriendo, porque si no puede colapsar enfrente de todo el mundo. Sí, puede desmayarse por Totalmente. La falta de oxígeno. Precisamente porque es una demanda energética del cuerpo. Nosotros le llamamos el sistema simpático, es el que más comienza a activarse. Este sistema pues empieza a secretar un neurotransmisor que es importante, que es la noradrenalina. La noradrenalina es un vasoconstrictor fundamental. ¿Qué significa vasoconstrictor? Que hace que las arterias se constriñan o se reduzca su volumen. Esto hace que haya menor oxigenación prácticamente en todo el cuerpo, y los que más sufren son los órganos principales, como es el corazón y el cerebro, y esto hace que el corazón comience a acelerarse, comienza a llegar menos sangre al cerebro y menos oxígeno, y esto hace que la persona colapse. ¿Colapse en el sentido de desmayarse o morirse? En el sentido de desmayarse, porque el cerebro se defiende. Precisamente si tiene una gran demanda energética como es la ansiedad, entonces usted sabe que la fuerza de gravedad, que es importante, que es la que ejerce la presión sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro organismo, y nosotros estamos en una posición erguida, ahorita también como estamos sentados, el corazón está trabajando bastante fuerte para poder enviar la suficiente sangre y oxígeno al cerebro. Entonces, ¿qué es lo que hace el cerebro ante una situación de estrés, de una carga energética bastante fuerte? Pues hace que el cerebro se ponga a nivel horizontal, o sea que la persona se desmaya, para que pueda vencer la fuerza de gravedad y llegue mayor oxigenación al cerebro. Cuando ustedes miren, porque cualquier persona puede ver un colapso de una persona, lo primero que hacen es auxiliarlo y tratar de levantarlo. Eso es un error, porque el cerebro se está defendiendo, y unos se llegan unas 10 personas a quererlo auxiliar, y lo que hacen es obstruir más el pasaje de oxígeno al cerebro, y lo mejor es ayudarlo, auxiliarlo, dejarlo que se mantenga ahí, llamar a una persona que tenga experiencia, un paramédico, por ejemplo, que va a saber lo que tiene que actuar, y de esa manera lo estamos ayudando mejor. Usted nos decía fuera de cámaras que la depresión con la ansiedad son primas hermanas. Totalmente. La depresión y la ansiedad son primas hermanas. Primero aparece el estrés,
después aparece la ansiedad requiere un gasto energético, requiere un gasto de calorías, requiere un gasto de neurotransmisores y al final nos va a llevar a la depresión. Y la depresión pues es eso, ¿verdad? Ese desbalance de neurotransmisores que se da en nuestro cerebro y que es porque genera muchas limitaciones tanto en la vida social, en las relaciones interpersonales, en su desempeño laboral y obviamente en su desempeño académico. Vamos a ir a una pausa, doctor Munguía. Cuando regresemos vamos a platicar del tratamiento. El doctor Juan Carlos Munguía, médico psiquiatra, nos está hablando de la ansiedad y nos va a platicar en este momento acerca del tratamiento de la ansiedad. Llámele si quiere consultarle al 2235-3660 o su mensajito al 9230. Doctor, ¿cuál es el tratamiento para mejorar esta ansiedad que produce el estrés? Bueno, la ansiedad tiene dos abordajes importantes. Uno es el psicofarmacológico, que son una serie de medicamentos que son muy efectivos actualmente, son los ansiolíticos, y los otros son los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Nosotros le decimos duales. Creo que esos son la piedra angular del trastorno de ansiedad generalizada, de los ataques de pánico. Y el otro, que para mí es fundamental y muy importante también, que es la psicoterapia. ¿Qué es lo que pasa con la ansiedad? Nosotros hablábamos en nuestra cámara que pasamos preocupados, pasamos en alerta, pasamos muy aprensivos, con angustia, obviamente por el clima de inseguridad que vivimos los hondureños, nos levantamos con esa ansiedad de que nos pasará algo, regresamos a la casa, todavía seguimos en eso, tenemos los hijos en las escuelas y también estamos con esa preocupación. Todo eso pues genera mucha angustia, venida más expedita para la ansiedad y obviamente para la depresión. Y yo diría que esos conflictos que nosotros albergamos... Le interrumpo un momentito. Sí. Buenas tardes a doña Rosa Savillón de San Pedro Sula. ¿Cuál es su pregunta para el doctor Munguía? Mire, la pregunta mía es que yo tuve un problema con un hijo, pues mi hijo tuvo el problema. Sí. Entonces de allí a mí me pegó como una desesperación, no dormía, no comía, lloraba. Y cuando llegué al médico que ya no podía yo, me dijo, me pasó con la psiquiatra. Entonces me hicieron preguntas que si tenía que matarme, la gente, entonces yo le dije no. Me dijo, no tenés una depresión, lo que tenés es una ansiedad. Entonces ella me recetó Alprazolam. Ya tengo mucho tiempo de estarla tomando, por ahí como 9 años. Mi pregunta es si yo puedo algún día dejar de tomar las pastillas. ¿Hola? Sí. Bueno, ok, muy bien. Le escuché Alprazolam. Algo así. Sí, ¿verdad? El Alprazolam es un ansiolítico débil cuya función es precisamente de relajación, bajar la sintomatología de la desesperación, la angustia, pero realmente requiere un medicamento más, que sería un IRS, un inhibidor de la recaptación de serotonina y adrenalina, que le vendría bien. Y tomar Alprazolam por 9 años, pues eso le indica, ¿verdad?, que el tratamiento no es el óptimo, porque una ansiedad, precisamente desde el punto de vista psicofarmacológico, pues uno espera resolverla en por lo menos unas 8 semanas, 2 meses, de un tratamiento efectivo. Y lo que decíamos antes de su llamada, es que la ansiedad también tiene abajo, o lo que no se ve, son los conflictos. Hay muchos conflictos interpersonales, hay muchos conflictos emocionales, hay muchos conflictos familiares, hay conflictos sentimentales, hay conflictos económicos, hay conflictos en el trabajo. Todo esto a veces repercute de manera muy significativa en la vida de nosotros. Lo andamos en el subconsciente
pero a veces en la noche, cuando no podemos conciliar el sueño, es porque comienza esas ideas o esas angustias, esas preocupaciones que no nos dejan dormir, y yo pues siempre utilizo la herramienta más importante aparte de la psicofarmacología, es como identificar el conflicto, poder elaborar ese conflicto y superar el conflicto. Esto se logra a través de una psicoterapia. A veces tenemos ansiedades que vienen de temprana edad. Yo les decía la ansiedad de separación, obviamente la separación de nuestras madres, de seres muy significativos y queridos. También muchas ansiedades que se surgen desde la escuela, desde el colegio. Yo no utilizo mucho ese término bullying porque me parece que es un término, yo prefiero más el castellano. Creo que todos en algún momento sufrimos acoso, ya sea de un profesor, ya sea de compañeros, de compañeras. Eso es bien importante. A veces esas angustias que se vivieron en la adolescencia y que quedaron reprimidas en el inconsciente, a veces surgen en los momentos menos esperados, porque de repente asociamos una situación X a una situación angustiante o de peligro en ese momento, y nosotros a veces no sabemos por qué nos ponemos ansiosos, por qué nos ponemos irritables, por qué nos ponemos agresivos. Es algo que nos remite al pasado, y eso es lo que yo digo. El consciente, ustedes hagan cuenta y caso de un iceberg. O sea, el iceberg es un pedacito o una roca que usted encima del agua lo mira, ¿verdad? Pero abajo del agua es inmenso, es grande. Yo así hago más o menos los conflictos, la comparación. Es más lo que no vemos y que tenemos que descubrir a través de una psicoterapia idónea que lo que estamos viendo. Lo que nos estamos viendo son los síntomas de ansiedad, como es las palpitaciones, la sudoración, el temblor en las manos, la dificultad para dormir o despertarse a medianoche, ¿verdad? Esa desesperación, esa sensación de angustia o de que nos falta la respiración y a veces hasta el desmayo. Eso es lo que vemos, pero abajo de eso hay muchos conflictos. Vamos a ir a otra pausa, amigos, invitándoles para que manden con el doctor Juan Carlos Munguía, médico psiquiatra, que nos habla de la ansiedad. Bueno, vamos a concluir. Insisto, la ansiedad solo es lo que nosotros vemos, la sintomatología, que es molesta, que nos angustia y que nos genera a veces colapso. Pero atrás de esa sintomatología está el conflicto, y el conflicto fundamentalmente hay que identificarlo, hay que elaborarlo y hay que superarlo. ¿Cómo se logra con esto? Con una buena psicoterapia. La psicoterapia es la que nos va a llevar a la resolución de la ansiedad. Los medicamentos lo único que pueden hacer es disminuirnos los síntomas, pero si nunca resolvemos el conflicto psíquico que tenemos, la ansiedad va a estar acompañándonos per se durante toda la vida. ¿Cuáles son las formas de comunicarse que tienen las personas con usted, doctor Munguía? Bueno, me pueden llamar al 32 29 16 39 o escribirme a mi correo electrónico, que es mi nombre completo, juancarlosmunguia@yahoo.es. Gracias, doctor. Lo esperamos la próxima semana. Gracias a ustedes y a usted por darnos la oportunidad. Bonita tarde, doctor. Vamos a la pausa, amigos, invitándoles para que manden al 80.